Grabando aquí. Y vuelvo y comparto pantalla. Eso. Entonces, como les estaba diciendo, una de las cositas que tenemos que tener supremamente clara primero, cuando vamos a hablar de los procesos de integración. ¡Ah! Cierran los micrófonos. Entonces, como estamos diciendo, ese caso, por ejemplo, de Rusia, se los estaba contando para poder entender cómo aún en tiempos recientes, porque estamos diciendo que eso sucedió mal contados hace unos 7, 8 años, a pesar de los intereses de países grandes como el mismo Rusia, siempre vamos a tener que regresar a este principio del derecho internacional, donde me dicen que los países, así tengan, repito, mucho poder o tengan mucho impacto dentro de las relaciones internacionales, obligatoriamente se tienen que seguir o tienen que respetar algo que vamos a llamar las normas o los deberes y derechos dentro del comportamiento de los países. Y que entonces ya sabemos, lo primero es entender que ninguna figura oficial podrá tomar una decisión que afecte o que intervenga en otro país si la figura es no oficial. Eso que digamos que nos va a dejar como primera conclusión, que vamos a decir que los acuerdos de integración, ¿cierto? Los acuerdos de integración obligatoriamente se tienen que hacer entre figuras oficiales. Si no se hace entre figuras oficiales, no tiene validez. Eso es lo primero. O sea, no puede ser, por eso es que tomemos, por ejemplo, a Venezuela, nuestro país vecino, para que entendamos el por qué, a pesar de haber surgido, por ejemplo, un presidente interino, que es Guaidó, pues realmente el impacto o lo que se creía que iba a suceder con él, pues realmente no se logró. Y es que a pesar de que ciertos países, no sé si ustedes recuerdan, cuando él se autoproclamó como presidente interino, varios países salieron a decir que sí lo respaldaban, entre ellos Colombia. Pues Colombia dijo, por ejemplo, yo reconozco a Guaidó como el nuevo presidente de Venezuela, supongamos. Eso realmente es un tema más de relación política que de verdadero valor dentro de la negociación internacional. ¿Por qué? Porque Guaidó no es una figura oficial. O sea, no hubo un proceso de votaciones, no hubo un golpe de Estado, que era lo que en su momento se esperaba que de pronto sucediera, y era que se diera el golpe de Estado, para poder en ese caso entonces darle reconocimiento a Guaidó. Entonces, por eso es que ni siquiera Estados Unidos o cualquier otro país, más allá de pensar en que es por temor a que se nos venga una guerra o cosas semejantes, pues en realidad lo que sucede es que dentro de las obligaciones que tienen los países consigo mismos, es que no pueden intervenir en otro país si esa figura que se reconoce es una figura no oficial. Entonces, por eso siguen, de alguna manera, si sea regañadientes muchos, pero siguen teniendo que aceptar que las decisiones en el país las toma el Maduro. ¿Qué si pudiera suceder? ¿Qué si se pudiera dar? Que un país tomara la decisión, por ejemplo, de hacer una intervención en Venezuela, que sería difícil, pero sí podría darse que un país tomara, repito, la iniciativa de incursionar en Venezuela y procurar o pretender, digamos, matar, por ejemplo, drástica, pero supongamos matar a Maduro para poder hacer un cambio dentro de todas esas, dentro de los esquemas de poder del país. Pero repito, por eso Guaidó realmente no tiene ningún impacto real o visible en la toma de decisiones de los países, porque decíamos que los acuerdos que firmen los países sí o sí tendrán que hacerse entre figuras oficiales. Nunca podrá haber un reconocimiento a algún acuerdo entre un Estado con un poder oficial y un Estado con un poder no oficial. Eso es como lo primero. Significa entonces que cuando nosotros hablamos del derecho internacional público, aparecen
algo que se llama, lo voy a escribir por aquí, se llama las fuentes del derecho internacional público. Si yo estoy hablando como una lora mojada, si hay algo que no entiendan, si hay algo dentro del contexto que quieran compartir, obviamente pueden hablar, pueden abrir sus micrófonos. Entonces les decía que en esa relación de los países, dentro de sus acuerdos de integración, aparece algo ligado al derecho internacional público que se llaman las fuentes. Y las fuentes las vamos a entender o las vamos a interpretar como el estatus, digámoslo así, que es como el estatus de las relaciones entre los países. Como quien dice, las relaciones a nivel internacional no tienen el mismo peso. Hay unos acuerdos o hay unas relaciones que valen más que otras. Entonces vamos a conversar hoy sobre ello. Me dicen entonces que las fuentes del derecho internacional público son tres. La primera son los acuerdos o tratados internacionales. Resulta que un acuerdo o un tratado internacional, si nosotros lo vamos a ubicar como en una, digamos, en una pirámide en la que le voy a dar el mayor nivel de poder, por así decirlo, o de valor, aquí en toda la cúspide, o sea, la más valiosa o la que está por encima de todos, son justamente los acuerdos, ¿cierto? Por eso es el número uno dentro de esta escala de las fuentes o de los estatus de las relaciones entre los países. ¿Qué sucede con los acuerdos o con los tratados internacionales? Estamos diciendo que cuando dos o más países deciden firmar un acuerdo entre ellos, esa relación o ese, llamémoslo ese contrato, ese convenio que ellos decidan firmar, tienen que elevarlo a un estatus de acuerdo o de tratado internacional si quieren que se ubique, como les decía, aquí en la cúspide o en la cima de los acuerdos internacionales. Por eso es que uno siempre escucha, por ejemplo, mírenlo aquí, sencillo, un TLC. ¿Qué significa TLC? Un tratado, miren ahí la palabra, tratado de libre comercio. Significa que cuando los países firman un TLC, están ubicando ese acuerdo que hicieron comercial entre los países, entre los productos y los servicios de ambos países, le están dando aquí un nivel de superioridad, o sea, están ubicando ese tratado por encima de cualquier otro acuerdo que estos países puedan tener. ¿Qué hay que hacer para que los convenios, digamos, entre los países adquieran este estatus de acuerdo o de tratado internacional? Muy sencillo. Si yo quiero que adquiera ese estatus, lo que debo hacer es presentarlo ante la ONU. Entonces vamos a poner un caso puntual. Imaginémonos, por ejemplo, la negociación del TLC entre Estados Unidos y Colombia. La negociación primero, ¿quién la hace? Los gobiernos. Entonces volvemos a lo que decíamos al principio, sí o sí los acuerdos se tienen que firmar entre figuras o oficiales, como lo habíamos escrito, por aquí se los había escrito acá, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacen los países es que nombran representantes, pues obviamente la negociación no la hacen los presidentes, sino que cada presidente nombra como una comisión. ¿Para qué? Para que esa comisión vaya en representación de los intereses de cada país y se siente en la mesa a negociar. Cuando ya se logra tener el documento escrito, o cuando ya se logra más bien cerrar el acuerdo, ¿qué es lo que hace cada país? Lo presenta ante su Congreso. O sea, estamos hablando del caso, por ejemplo, de Estados Unidos y Colombia, donde ambos países
son una figura democrática de poder. Entonces recordemos que en las figuras democráticas las leyes realmente las genera es el Congreso, no el presidente. ¿Cierto? El presidente lo que hace es firmar el famoso comuníquese y cúmplase, pero realmente las leyes o las normas se generan es en el Congreso. Entonces, y en Estados Unidos sucede exactamente igual. Entonces, ¿qué pasó? Los dos, digamos, las dos comisiones de negociación, una vez tuvieron el documento escrito, la presentaron ante sus congresos, los congresos lo avalaron o lo decretaron, entonces salió el decreto del Tratado de Libre Comercio y posteriormente lo que hace sí el presidente es elevar ese acuerdo o ese decreto, va y lo presenta ante la ONU. Yo digo o hago la analogía que es como cuando yo llevo un documento a la notaría, ¿cierto? Y si yo lo llevo a la notaría y allí lo firmamos entre las partes, por ejemplo, del contrato, es como que yo le estoy dando un carácter mucho más oficial o le estoy dando mayor validez, mayor peso a ese contrato o a ese documento que estamos firmando. Eso mismo pasa con los países. Entonces los países cuando firman un acuerdo y quieren darle ese estatus, lo quieren elevar, se me perdió aquí, ¿cierto? Como decía, lo quieren ubicar aquí en la cima de la pirámide, lo único que hacen es que se van ante la ONU. Recordemos que quienes conforman la ONU, pues prácticamente todos los países del mundo. Entonces, decir que yo presento mi convenio o mi contrato ante la ONU es como decir que yo estoy presentando ese acuerdo ante la comunidad internacional, es decir, le estoy contando al mundo entero que firmé un tratado de libre comercio con X país y a raíz de eso me comprometo, ¿cierto?, con unas obligaciones. ¿Qué sucede? Perdón un segundo. Tengo una pregunta. Sí, claro, dime. ¿Y esos países que forman la ONU pueden hacer una objeción sobre ese tratado o solo es como para que ellos conozcan lo que se está haciendo entre esos dos países? Muy buena pregunta. Es solamente para que lo conozcan. Porque el mismo derecho, por eso decía aquí que la negociación tiene que ser entre figuras oficiales, porque algo que nunca, nunca se va a negociar entre los países es la soberanía. O sea, cuando yo logro tener un territorio, digamos, caracterizado o convertido como país o como Estado, se respeta la soberanía de ese país, lo que al principio de la clase yo les decía como la personalidad. Entonces, presentarlo ante la ONU es el gesto, digámoslo así, de ir a la notaría. Mira que cuando tú vas a la notaría, el notario, vamos a hacer aquí un caso supuesto, pero realmente nunca se pone, digamos, a cuestionar usted por qué está vendiendo la casa tan cara o tan barata. O sea, él asume en su buena fe que las partes que decidieron firmar el contrato de compraventa de la casa, pues están de acuerdo con ese valor, ¿cierto? El notario simplemente ¿qué hace? Firma y da como un aval de que pues dentro de la norma el contrato de compraventa o la escritura pues está bien realizada, pero él realmente nunca te dice, no, usted no puede vender esa casa en esa plata. Entonces lo mismo pasa aquí con la ONU. La comunidad internacional o los países no pueden objetar, no pueden rechazar, no pueden decir que no están de acuerdo, simplemente lo que hacen es asumir que estos países negociaron a conciencia y que pues realmente lo que están buscando es una complementación económica entre ellos y que a ellos el convenio les favorece, digámoslo así. Por eso decíamos que el origen de las integraciones económicas en el mundo es justamente el hecho de que no exista ningún país autosuficiente y que al no ser autosuficientes, pues sí o sí me toca buscar aliados, me toca buscar amigos. Entonces, efectivamente, llevarla ante la ONU es un gesto protocolario, digamos, de presentarlo, más no les estoy preguntando si me aprueban o no me aprueban. ¿Por qué no les tengo que preguntar? Por lo que decíamos ahorita, pues, por ahí una sirena. Porque la negociación se hizo entre figuras oficiales. Entonces se entiende que esa representación de poder pues está obviamente defendiendo los intereses del pueblo desde el deber ser, ¿cierto? Así debería ser. Ok, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Entonces, como les decía, simplemente esos países van, le presentan a la ONU el documento y a partir de ese momento surge una obligación. ¿Por qué los acuerdos o los tratados se ubican aquí en la cima de la pirámide? Porque resulta que hay algo que se llama, vamos a ponerle por aquí un colorcito, algo que se llama el principio de continuidad. ¿Qué significa el principio de continuidad?
Ese solamente aplica, voy a ponerlo por aquí, solamente aplica para acuerdos o tratados, ¿cierto? El asunto es, ¿se acuerdan que yo les contaba ahorita que Venezuela en algún momento decidió retirarse de la CAN? ¿Cierto? Que originalmente la CAN la formaban Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, y que en algún momento de la historia el presidente Hugo Chávez dijo que él no quería tener nada que ver con estos países y que él decidía retirarse de la CAN. Eso lo puede hacer, porque vuelve y juega, la soberanía de los países se mantiene, se respeta y no está por encima de nada. Pero cuando yo tengo un convenio, digámoslo así, un contrato entre países y ese contrato fue elevado a ese contexto de tratado internacional, la misma comunidad, es decir, el derecho internacional público, exige a que los países que firmaron el acuerdo respeten algo que se llama principio de continuidad, es decir, que el interés individual no puede primar sobre el interés general. ¿Qué significa eso? Que un país no puede, por ejemplo, tomar la decisión de retirarse de un acuerdo de un día para otro. O sea, no es como decir que Venezuela le dijo a esos países, mira, ya no me interesa estar más en la CAN y a partir de mañana ya elimino, digamos, los acuerdos que tenía con ustedes. Eso no se puede hacer. ¿Cierto? Eso es el principio de continuidad. La norma, digámoslo así, en este caso la norma es el derecho internacional público, dice que cuando los países firman algún tipo de acuerdo, perdón, algún tipo de acuerdo o tratado, ay Dios, ustedes me perdonan que estoy aprendiendo a manejar esto. Entonces dice que los países cuando firman un acuerdo o tratado, en lo posible, tienen que dar una transición. Veamos el principio de continuidad como una transición al cambio. La transición al cambio usualmente, casi siempre puede variar, pero en promedio es un periodo de 5 años. Es el ideal, o sea, 5 años es el ideal, pero repito, puede cambiar. Entonces, ¿cómo así fue la transición al cambio? Si estábamos hablando, por ejemplo, de 5 países que estaban en un acuerdo y uno de ellos toma la decisión de retirarse, lo primero que tenemos que entender es que entre esos 5 países había unos beneficios, unos descuentos comerciales, por así decirlo, ¿cierto? O sea, había desgravaciones arancelarias, había permisos para movilidad, por ejemplo, de las personas, en fin. Entonces vamos a poner un caso cualquiera como decir que Venezuela nos compraba panela, por poner cualquier ejemplo, como decir que Venezuela nos compraba panela con cero arancel, o sea, con cero impuestos. Pero obviamente, ¿por qué me lo compraba con cero impuestos? Porque habíamos firmado un contrato o un convenio que se llamaba Comunidad Andina, un acuerdo de integración. En el momento en que Venezuela dice que se quiere retirar, ¿qué es lo normal que suceda? Que si antes me cobraba cero a la panela, me diga que no, que ya me va a cobrar, ¿cierto? O sea, que ya no me va a dar un trato preferencial porque ya no somos amiguis cercanos, digámoslo así, ya no somos un grupo muy cercano de amiguitos, sino que ya voy a empezar a generarte ciertas barreras al comercio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las empresas colombianas, por poner un caso, muy seguramente muchas de ellas estaban acostumbradas a exportar o a venderle a Venezuela panela a un precio que era competitivo. ¿Y por qué era competitivo? Porque ellos no me estaban cobrando impuestos a la importación. Pero si Venezuela me dice que a partir de mañana ya me va a cobrar, por decir algo, el 15% de impuesto, eso me va a encarecer mucho el precio de venta de mi producto. Y me lo puede encarecer a tal punto que yo ya no sea competitivo. Entonces, ¿qué significaría eso? Que las empresas colombianas, por ejemplo, que dependían o que su sustento económico dependía de las exportaciones de panela a Venezuela, si ahora Venezuela me pone un precio más alto de compra porque le está cobrando un impuesto, pues muy seguramente muchas de esas empresas van a tener que cerrar o van a tener que buscar otros mercados. Entonces, ¿qué es lo que busca el principio de continuidad? Que esa situación no se dé de un día para otro. O sea, que no puede ser que yo hoy te vendo panela con cero arancel y a partir de mañana ya me vas a cobrar el 20%.
Por eso me dice, tienes que hacer una transición. En este caso la transición es obligatoria. Esa es una de las ventajas de que los contratos que firmen los países sean elevados a ese, digamos, a ese estatus de acuerdo o de tratado internacional, transición al cambio. Pero también se da en el sentido, pues como inverso. Pensemos cuando los países firman los acuerdos. ¿Qué sucede cuando los países firman el acuerdo? ¿Se acuerdan para que volvamos a hablar del TLC con Estados Unidos, que en su momento nos decían o uno escuchaba en las noticias que íbamos a poder comprar carros con cero arancel, o sea, traer carros de Estados Unidos que no les íbamos a cobrar arancel y que por ende los carros, perdón, los íbamos a poder comprar mucho más baratos en el país y se hablaba incluso de casi a mitad de precio. De hecho, por esa mala interpretación de la gente, en su momento el sector automovilístico, pues automotor, perdón, se vio muy sufrido acá en Colombia porque mucha gente dejó de comprar carro, porque supuestamente la expectativa que había era que apenas firmaran el TLC iban a llegar los carros a mitad de precio. ¿Qué sucede cuando los países firman un acuerdo? La desgravación arancelaria, es decir, la disminución en el monto del arancel, tampoco se puede hacer de un día para otro. ¿Por qué? Porque los países claramente tienen también que proteger a su industria nacional. Pensemos en el caso de los autos. Si Colombia empezara a traer carros desde Estados Unidos de un día para otro con cero arancel, pues Sofasa y todas las personas que viven, digamos, en Colombia del ensamble y cierta relación pues como con el sector automotor se vería altamente sacrificada, ¿cierto? Y pues vuelve y juega, sería de un día para otro. Entonces, ¿qué pasa con los acuerdos? Que en este caso la desgravación también tiene que ser, como su nombre lo dice, gradual, ¿cierto? Una transición. Entonces, por ejemplo, a mí me decían, vea, los carros originalmente pagaban el 35% solo de arancel, no estoy hablando de IVA, solo de arancel, y a partir del TLC dijeron, bueno, entonces hagamos una cosa, de 10 años después de haber firmado el acuerdo, ¿cierto? Ya vamos a bajarlo del 35 al 30, supongamos, salvo algunas excepciones, entonces que si desgravaron así casi que inmediato, poder traer maquinaria pesada, pues porque obviamente Colombia no es productor de maquinaria pesada, entonces si vamos a traer ese tipo de maquinaria de Estados Unidos, ya sí gozamos de cero arancel. Pero un automóvil, pensemos en un carrito simple, familiar, no lo iban a bajar del 35 al 0 de una vez. Entonces dijeron, listo, en los próximos 10 años va a pagar, supongamos, el 25. A los próximos 5 ya lo vamos a bajar al 15. 5 años después lo vamos a bajar al 10. Entonces miren que la desgravación o el beneficio arancelario también se hace de manera, aquí, pues como una transición, de manera gradual. Entonces esa es la importancia o ese es el primer impacto repito, de que los acuerdos entre los países se eleven a algo que se llama tratados internacionales, porque así exige que el cambio no sea de un día para otro, que no sea drástico, porque pues obviamente uno como consumidor, digámoslo, se vería favorecido, pero pues las industrias y las personas que trabajan en estas empresas se verían altamente sacrificadas. Ustedes recuerdan que estuvo muy de moda, voy a ponerlo por aquí en otro colorcito, esta palabrita. No sé si la alcanzan a ver porque la escribí en amarillo, el Brexit. ¿Quién recuerda qué es el Brexit? No, profe. No, profe. Pero sí lo escuchaban mucho en las noticias. La verdad, profe, no lo Pero recuerdo. tiene que ver como con los países británicos, es algo Sí, así, pero eso. no, Sí, Claudia. como un acuerdo, Más o menos. ¿cierto? Entonces, Más o miren, menos. miren otro ejemplo de principio de continuidad. El Brexit, recuerde que es la salida, como lo dice Claudia, algo por allá con Gran Bretaña, con el Reino Unido. Recuerden que el Brexit es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cierto? Hace más o menos, mal contados, 3, 4 años, los ciudadanos, no, yo creo que un poquito más, los ciudadanos británicos también hicieron como una consulta popular, salieron a votar
y dijeron que se querían retirar de la Unión Europea. Por eso se le llamó como el Brexit, como por la unión de las palabras en inglés de la salida de Gran Bretaña, ¿cierto? O sea, Gran Bretaña para afuera, más o menos. Eso es Brexit. Entonces la gente dijo, listo, ¿por qué ellos quisieron retirarse de la Unión Europea? A causa de toda la crisis de la zona euro, cuando Grecia se quebró y a raíz de la quiebra de Grecia, todos los países pertenecientes a la Unión Europea tuvieron que empezar a hacer donativos, ¿cierto? Como regalarle plata a este país para poderlo solventar un poquito económicamente, como un compromiso social, pero también un compromiso casi que obligado por pertenecer a un acuerdo de integración. Vuelve y juega. La idea de los acuerdos de integración es que los países se complementan y se apoyan entre sí. Entonces, cuando Grecia se quebró, no sé si recuerdan eso en las noticias hace varios añitos, cuando Grecia se declaró en quiebra, inmediatamente Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, o sea, las principales economías que forman la Unión Europea tuvieron que empezar a regalarles plata. ¿Qué pasó con los ciudadanos británicos? Pues que ellos no estuvieron muy contentos, considerando pues que ellos trabajaban muy juiciosos y que no era justo que su trabajo o parte de su dinero se lo estuvieran regalando a otro país. Entonces hubo una iniciativa ciudadana donde le pidieron al gobierno, en este caso a la reina y al primer ministro, que por favor retiraran al país de la Unión Europea. Y eso fue el Brexit. Más o menos, como les digo, no tengo el dato exacto en mi cabeza, pero la votación o la consulta se hizo entre más o menos 3 o 4 años atrás, por ahí unos 3. Y miren que apenas hasta tal vez diciembre o enero de este año se logró por fin que se hiciera oficial el retiro de Reino Unido de la Unión Europea. O sea, en este momento, cuando uno habla de la Unión Europea, ya el Reino Unido no hace parte de ellos. Pero miren que se demoraron varios años, se demoró un tiempo. Eso también es principio de continuidad. ¿Por qué? Pues porque obviamente la retirada, la salida de un país de un acuerdo de integración va a causar unos efectos en los otros países. Por eso era que decíamos que no puede primar el interés individual sobre el interés general. Entonces, una de las ventajas que tiene elevar los contratos o los acuerdos entre los países a nivel de tratado, pues justamente es que exista ese principio de continuidad. Y la otra ventaja, o lo otro atractivo, pues digamos que ese es un atractivo, y el otro atractivo, y era algo más o menos que les decía a partir de la intervención, de la pregunta de uno de ustedes, no me fijé quién fue el que me habló, que es la obligación de que los terceros, o sea, de que la comunidad internacional respete ese acuerdo. ¿Cierto? La obligación de que los terceros países, que los terceros países respeten ese acuerdo. ¿Eso qué significa? Pues que vuelve y juega, así a los demás no les guste, sí o sí tendrán que entender y se tendrán que acomodar como economía a este nuevo concepto. ¿Por qué digo acomodarse como economía? Porque cuando varios países, 2 o más, forman un acuerdo de integración, lo primero que va a suceder es que la actividad comercial prioritariamente se dé entre esos territorios, ¿cierto? O sea, yo no voy a ir a comprarle, supongamos, aguacates a un país al cual no me sale o no me favorece comprarle porque no hay como una retribución. O sea, la idea es que yo le compro, sigamos con el TLC con Estados Unidos, Colombia le compra ciertos productos a Estados Unidos con un beneficio arancelario. ¿Con cuál intención? Pues con la intención de que ellos nos retribuyan comprándonos a nosotros también productos con cero arancel y que de esa manera el precio pueda ser más competitivo. Entonces, eso significa que los terceros, así no les guste o sientan que no les conviene, pues no pueden intervenir y no pueden hacer nada, ¿cierto? Vuelvo y repito, se respeta la soberanía de los países y se entiende que cuando ellos se sentaron a negociar, pues estaban justamente buscando era favorecer los intereses de ellos, claramente, sin que haya pues como actos de violencia o actos que vayan en contra de los intereses de los otros países. Entonces, me voy a devolver aquí un segundo. Estábamos diciendo, ya me devolví mucho, perdón.
Entonces estábamos diciendo que las fuentes eran tres. Nos quedan 10 minuticos apenas para lo que les tengo que acabar de decir. Entonces decíamos las fuentes, entonces la primera, los acuerdos o tratados internacionales, y ya entendimos que elevar los convenios entre los países a nivel de acuerdo o tratado, pues básicamente me va a generar dos beneficios, y es el principio de continuidad y la obligación de que los terceros me lo respeten. Bien, entonces, la segunda fuente del derecho internacional, y esa segunda fuente la vamos a llamar costumbre internacional. ¿Qué sucede con la costumbre internacional? Como su nombre lo dice, es cuando los países deciden comportarse de alguna manera, pero porque es una decisión como más voluntaria, o sea, porque es una costumbre, porque se vino haciendo así hace mucho tiempo, no está escrito en ninguna parte, pero los países deciden respetarlo. ¿Cuál es el problema con la costumbre? Que al no ser escrito pensemos que es como un acuerdo verbal, ¿cierto? Como un acuerdo de boca. Y a nosotros casi que siempre nos enseñaron que si las cosas no estaban escritas, era muy fácil que alguien como que se patraciara y tratara de incumplir ese acuerdo. Y eso es lo que pasa con la costumbre. En la costumbre internacional no existe ni el principio de continuidad, no existe la obligación de otros países a respetarlo, sino que estamos sujetos simplemente como a la buena fe. Digamos que la costumbre internacional depende mucho de la buena fe de los países. ¿Se acuerdan cuando les estaba contando ahorita el caso de Rusia y de Ucrania? Entonces yo les decía, Ucrania le alquiló una isla a Rusia, ¿cierto? Y pues obviamente eso se entendió como una costumbre porque fue un acuerdo entre los países, pero ellos nunca elevaron ese acuerdo al estatus de tratado internacional. O sea, simplemente, digámoslo así, lo hicieron como un contrato, un canon de arrendamiento. ¿Qué pasó? Pues que un día cualquiera Ucrania dijo, no te quiero alquilar más. Y ya se iba a generar una guerra, en su momento se dijo que esa iba a ser la tercera guerra mundial, porque como les digo, pues incluso Estados Unidos intervino, y pues los dos frentes militares que estaban ahí en la contienda eran Rusia y Estados Unidos. Significa que el tema de la costumbre depende mucho de, como les decía al principio, la personalidad de los países. Si un presidente o una figura de poder llega a un país y decide no querer seguir respetando esa costumbre previa, lo puede hacer y nadie lo puede obligar. Significa que la costumbre causa mucha inestabilidad entre los países. Digamos incluso que muchos de los conflictos geopolíticos que existen en la actualidad derivan justamente de costumbres que posteriormente fueron pues como incumplidas o que ya no se manejaron más. Y les voy a poner un caso sencillo. Colombia, Nicaragua y San Andrés. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que veníamos muchos años peleando con Nicaragua por el tema de San Andrés? Y un día cualquiera, Nicaragua dijo, bueno, mira, ya yo quiero resolver el problema, y aquí me voy a dar paso al tercer punto para alcanzar a terminar antes de que esto se nos corte, que es la jurisprudencia internacional. Y les voy a explicar esto a partir del ejemplo de San Andrés. La jurisprudencia internacional. Entonces, ¿qué pasa? Todos sabemos que Nicaragua estaba reclamando porque hay unos acuerdos internacionales, eso sí, donde dicen que dependiendo de las distancias o de los kilómetros que haya de mar e incluso de espacio aéreo, pues se fijan los límites de los países. Y pues efectivamente cuando uno mira el mapa se da cuenta que San Andrés está más pegadito de Nicaragua que de Colombia. Entonces llevaban varios años peleando por el tema y un día cualquiera Nicaragua dice, vea, resolvamos esto. O sea, ya no peleemos más, no sigamos en ese tire y afloje y vámonos entonces a una jurisprudencia internacional. Aquí me voy a dar paso a este, ¿cierto? Ahí fue cuando nosotros, si recuerdan, nos fuimos para ¿dónde? Nos fuimos para La Haya. Nos llevaron al Comité Internacional de La Haya para que ellos resolvieran el problema. O sea, la jurisprudencia internacional, pensémosla como unos abogados que tienen que resolver
un tema de costumbre que ya no está siendo respetada. O sea, cuando la costumbre ya no se respeta más, ¿cierto? Si la costumbre no se respeta, usualmente, ¿qué va a pasar? Ya dijimos, va a haber un conflicto. A veces los países, para no seguir desgastados en el conflicto, porque muchas veces puede ser incluso un conflicto bélico, toman la decisión de ¿qué? De resolver ese problema utilizando la tercera opción que les queda a nivel internacional, que es ir, repito, como a un juzgado. Pensemos lo que es como si fuéramos a un juzgado y lo vamos a llamar jurisprudencia internacional. Colombia se fue muy convencido a La Haya de que no iba a perder a San Andrés y que tampoco iba a perder las aguas internacionales porque teníamos un papelito de por allá de los principios de la colonia donde un rey, uno de esos señores, dijo que listo, que San Andrés le pertenecía a Colombia y había el papelito. Entonces Colombia dijo, no, yo tengo mi escritura, digámoslo así, yo estoy salvado. Lo que no tuvo en cuenta Colombia es que esa escritura nunca fue elevada ante la ONU, o sea, nunca fue presentada, digámoslo así, como un tratado internacional. O sea, que estaba realmente sujeto, era a una costumbre. Nicaragua estaba respetando por costumbre el hecho de que un territorio que desde el punto de vista de lo que sí es un acuerdo, que es la fijación de límites internacionales, le pertenecía, no fuera de su poder, ¿cierto? O sea, estaba más cerquita, digamos, desde el deber ser, realmente San Andrés debería ser de Nicaragua, pero en algún momento de la historia, por allá alguien dijo que no, que iba a ser para Colombia. Pues Colombia se fue convencido con ese documento ante La Haya de que íbamos a ganar, y en La Haya, pues ya todos sabemos cuál fue la respuesta, ¿cierto? Entonces, como que hicieron la Salomónica, repartieron, nos dejaron a la isla, pero nos quitaron el acceso al agua, que es lo que realmente tiene valor económico, y está bien sustentado, porque vuelve y juega, realmente cuando uno mira las obligaciones o los acuerdos internacionales para fijar los límites entre los países, hay una cantidad de territorio que se considera pues como limítrofe de un país a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que la costumbre internacional es una forma no de integración, sino que es una forma de relacionamiento entre los países. Y que por ende, siempre en esta materia vamos a decir obligatoriamente que todos los acuerdos, ¿cierto? O que todas las relaciones de integración económica, me perdonan lo torcida, lo vamos a llevar al estatus de acuerdo o de tratado internacional. Preguntas. Profe, por favor, ¿me repite esa última parte? Es tan amable. Sí, claro, que todo el contexto entonces de lo que vamos a ver en la materia va a girar en torno a los acuerdos, o sea, este estatus de acuerdo o de tratado. Nosotros no vamos a hablar, exacto, nosotros no vamos a hablar ni de costumbres, ni mucho menos de jurisprudencias, sino que vamos a mirar cómo normativamente, repito, los países definen los tratados, llámese TLC, llámese integración económica de cualquier índole, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso la clase de hoy era, digamos, como una introducción a cómo funciona ese relacionamiento entre los países. ¿Qué vamos a hacer a partir de la siguiente clase? Recuerden que la próxima semana es Semana Santa, entonces nos vemos dentro de 15, pero vamos a empezar a trabajar a partir de la firma del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos del TLC. Entonces, yo voy a coger, les voy a presentar qué se tiene en cuenta, o sea, cómo se negoció ese TLC, y a partir de eso les voy explicando justamente algunos principios o algunas obligaciones que tienen los países a partir de la firma de ese convenio. Entonces, como les decía, realmente no necesitan tener pues como unos conocimientos previos específicos ni de importaciones, ni de exportaciones, ni nada de eso, sino que lo que necesitábamos era entender como esta parte por lo menos de saber que los países tienen deberes y derechos, y que lo vamos a encontrar en una norma que se llama el Derecho Internacional Público. Me está diciendo aquí mi pantalla que esto se nos va a cerrar en un minuto. En un minuto. Entonces no sé si tengan alguna inquietud particular. No, profe, está bien así. ¿No? Profe, muy bien. Utilizó Entonces, muy bien las herramientas ofimáticas. Ahí voy aprendiendo. Para la próxima trato de que la letra me quede más bonita. De las clases que he recibido virtual, esta ha sido una muy chévere. Ah, bueno, muchísimas gracias. Entonces, yo les subo en el Classroom. Recuerden, les voy a subir mañana, porque ahorita a las 8 sigo con otra clase.
Pero entonces mañana les subo estos dos videitos. Ahí quedaron medio chuecos, pero yo creo que les va a servir para repasar lo de la clase. La intención era hacer como una introducción y repito, ya dentro de 15 empiezo a trabajar específicamente la relación